Estaba acá, había tomado apuntes de cuáles van a ser digamos, aquellas descripciones o aquellos análisis que tendríamos que ir haciendo, o que ustedes tendrían que ir haciendo, respecto a contextualizar esas experiencias educativas, contextualizar dentro de los centros de formación profesional donde ustedes desarrollan sus espacios laborales, o por lo menos aquellos donde más carga tengan laboral, que más antigüedad tengan. Entonces, en esta relación, bueno, estaba ahí retomando qué vínculos tiene este centro de formación con el contexto, o sea, como un análisis macro, pero desarmar ese análisis macro en dos cuestiones. Primero, cómo es la relación, cómo es ese vínculo de ese centro de formación profesional en el que están trabajando, y cuáles son, cómo es el vínculo de ese centro con el contexto, y cuáles son las lógicas que operan dentro de esa vinculación. Si la lógica de lo que decían, si las lógicas son sindicales, si las lógicas son de instituciones, digamos, de vincularse con instituciones gubernamentales, si la lógica también está puesta en la mirada en esta relación con las escuelas, con los espacios educativos, cuál es esa relación, cuál es esa población también que se atiende desde esas relaciones, esos vínculos que establece dentro de formación, o que también las establece a través de las lógicas de las instituciones del Ministerio de Trabajo, estos proyectos que bajan, digamos, desde el nivel nación, y cómo opera este centro en función de algunas cuestiones que tienen que ver con equipamiento, con recursos, obviamente para mejorar, digamos, la relación que existe, digamos, entre el contexto y entre el centro de formación profesional. Entonces, contestar el centro de ustedes, digamos, implica saber qué actores, ¿sí? Qué actores son los que, digamos, que se implican en esta relación, cuál es la demanda que atiende el centro de formación profesional en el contexto, y cuáles son los destinatarios o el público específico donde se destinan digamos, la cantidad de ofertas, digamos, que realiza el centro de formación. Entonces es como una manera de caracterizar. Eso es en un primer nivel, digamos, de análisis macro que vamos a hacer en el centro de formación profesional y el lenguaje profundo, pero sí para que cuando uno pueda conocerlos, ya los conocimos a través de sus análisis micro, de esas experiencias educativas, pero necesitamos como ese análisis macro contextual, donde se imbrinca, donde se involucra esa experiencia dentro de estos centros de formación y dentro de los espacios laborales que ustedes sostienen allí en los centros. Así que bueno, la idea es, más allá de la caracterización que ustedes van a ir trabajando a través de los aportes y los materiales que le vamos a dar, hoy especialmente detenerse en estos dos ejemplos, estos dos casos prácticos, uno en Tigre y en otro en La Matanza, y ahí se van a dar cuenta cuál es ese análisis de objetivos que nosotros estamos solicitando de nuestro módulo, cuáles son aquellas caracterizaciones que vamos a ir realizando, o sea, que ustedes van a tener que ir realizando dentro de los espacios laborales, dentro de los centros de formación donde ustedes trabajan. Es una manera de lo que ustedes en un principio, o sea, número uno, ustedes pedían, bueno, un ejemplo de cómo sería un registro, de cómo lo tendría que hacer, cómo lo tendría que desarrollar, de qué manera lo tendría que estructurar. Bueno, estos dos casos prácticos serían como ese ejemplo que decidí al comienzo, como para que ustedes vayan abriendo la mirada hacia lo que tienen que buscar en relación a esta caracterización de los centros de formación profesional y ese vínculo que tienen con el contexto, y cómo ese módulo, el espacio laboral que ustedes desarrollan se relaciona con esto, ¿no? Así que es como un ida y vuelta que vamos a tener con caracterización del centro de formación desde un análisis macro, y
la problematización que vamos a hacer en pedagogía en esta triada, que va a estar permanentemente como reflexionada desde las categorías que van a ir sumando las autoras, ¿sí? Detenernos en esta lógica de lo que va a ser la pedagogía desde nuestro módulo, detenernos que en esta caracterización que ustedes van a ir haciendo en los centros, de estos vínculos, digamos, de caracterizar ese vínculo que establece con el contexto, desde qué lógica, qué tipo de vínculos tiene con el contexto de lo que planteaba recién, ¿no? Es una lógica más bien sindical, si es una lógica de relación, digamos, solamente con los espacios escolares, o más se suman los espacios escolares, y problematizar esta relación, este vínculo que establece el centro de formación, ¿sí? Si es totalmente una lógica productiva o es una lógica activa. Ahí nos vamos a ir deteniendo junto con las categorías que planteen las autoras, ¿sí? Y para ponerlas, para tensionarlas, no para decir si está bien o está mal, porque es un centro que se desarrolla bajo una historización y una caracterización particular, pero que sí ustedes debieran de tener la mirada en ¿sí? Esa relación que establece el centro de formación, porque se sitúan Perdón, determinados profesora, perfiles. Sí. perdón, se Anaí. le entrecorta. Usted dijo que la Sí. relación de los espacios de la escena del problema, si es productiva o qué, no lo entendí. No, en realidad digamos, las escenas o las experiencias educativas que ustedes tienen, digamos, hoy que ya desarrollaron, ya la escribieron, entregaron, van a tener que hacer un análisis macro. En este análisis macro, que es la que ofrecemos en la unidad número 2, va a ser contextualizada a través de características de los centros de formación profesional donde ustedes trabajan, o donde tienen carga horaria, donde desarrollan esa experiencia educativa, ¿sí? Entonces, lo interesante es que ustedes vayan teniendo en cuenta, digamos, al menos por lo menos hoy me interesa que ustedes se detengan en los casos prácticos. Sí, en el caso práctico desarrollan un análisis descriptivo, caracterización de los centros de formación profesional y analizan, los autores analizan cuál es ese vínculo, cómo es ese vínculo que establece el centro con el contexto, cuáles son aquellos actores que intervienen en ese vínculo, cuál es la demanda específica que le pide el contexto al centro de formación y cómo el centro responde, ¿sí? A esa demanda. Entonces hay una muy buena caracterización y es la que se pretende, digamos, que ustedes dicen dentro del cierre de la unidad número 2, ¿sí? Donde ustedes van a enriquecer ese registro y donde como se los dije al principio, ese registro va viajando en cada unidad y va sumando, digamos, aquellos saberes que ustedes van adquiriendo en cada una de las unidades, ¿sí? Para mí es una de las unidades con mucho material teórico y con mucha construcción permanente, porque tiene que ver digamos, con donde ustedes trabajan y tiene que ver con comprender qué lógicas son las que se relacionan, digamos, entre el centro de formación, el contexto y los espacios donde ustedes llevan a cabo su trabajo. Entonces, es una nueva revisión, digamos, de su propia práctica, pero de un análisis macro. Que incluso nos planteábamos, digamos, como dentro del módulo de pedagogía, en esto de problematizar, en este segundo nivel de análisis macro, de problematizar estas lógicas que se imbrican, digamos, que se relacionan entre este contexto y el centro de formación profesional donde ustedes llevan a cabo su trabajo, problematizar esas lógicas. Si esa lógica a nivel productivo porque solamente responde al contexto, o si es o si es una lógica educativa. Entonces, ¿cuáles son esos discursos que están en el centro de formación profesional y que tienen una relación con la política pública y con los marcos normativos que desarrollan los centros de formación profesional? Entonces es interesante por ahí ir por ese camino de problematización y de reflexión para que puedan hacer ese tipo de análisis.
e incluso también nos planteábamos cuáles son dentro de esos centros de formación profesional, bajo las lógicas del contexto, cuáles son los saberes, digamos, dentro de lo que el centro de formación donde ustedes están ofrece a esa demanda de texto, cuáles son esos saberes valederos que considera el centro de formación como que los toma como valederos y los propone, digamos, como oficios en algunos de los casos, y cuáles son, digamos, y de qué manera, digamos, esa lógica de ese vínculo entre el centro profesional y el contexto choca de alguna manera con las lógicas del mercado, ¿sí? En esto hay un fuerte posicionamiento de las últimas dos autoras que vamos a ver, sobre cuáles son los perfiles. Hoy, por ejemplo, se sostienen de las escuelas secundarias en Neuquén, y cómo el desarrollo de una lógica, quizás, a ver, ayer lo leía de nuevo y lo releía, uno va hacia el texto y refuerza otra secundaria, y me interpelaba la idea de cuáles son los imaginarios, cuáles son los discursos que, sobre el trabajo que eligen los jóvenes cuando salen de la secundaria, ¿no? Y hay una de las autoras, que es la que voy a leer, que es Jacinto, donde ella hace una complejización de esta relación educación-trabajo y la sitúa, digamos, con el equipo de investigación de Neuquén. Y hay un trabajo interesante, anoche lo leía, donde hace una construcción de sentidos sobre el trabajo y los sujetos que egresan de las escuelas secundarias, y bueno, y hacen un desarrollo específico que tiene que ver que los jóvenes eligen un trabajo ideal, un trabajo posible, un trabajo, según ellos, decente, y está bajo las lógicas del sector petrolero. Entonces, lo que las autoras van relatando, y creo que por ahí pueden llegar a compartir o no, que es una lógica donde los jóvenes se para determinadas áreas, en este caso en el sector petrolero, pero que no hay una autorreflexión, ni siquiera desde las escuelas secundarias, pero tampoco desde el sujeto joven, sobre los niveles que hay de autoexplotación, de niveles de bienestar, digamos, y algunas cuestiones que tienen que ver con la lógica del contexto, que tienen que ver con jóvenes que se insertan con un ideal de trabajo, porque digamos, es un ideal donde salarios son altos, entonces toman decisiones basados, digamos, en este nivel de conseguir un trabajo que sea, digamos, que les brinde plata, que les, digamos, una cuestión económica específicamente, pero que a la misma vez ese sujeto como joven no reflexiona sobre cuáles son las lógicas de esa relación con ese sector, ¿sí? Entonces, por un lado ofrece, ¿sí? por un lado ofrece esa ideal de una buena remuneración, pero por otro lado, qué estamos haciendo desde secundarias para poder, para que al menos ese sujeto como joven pueda reflexionar y pueda darse cuenta cuáles son esos niveles de explotación, de aquello que tiene que ver con el malestar o el sufrimiento, digamos, dentro de estos puestos de trabajo, estos puestos laborales, y qué términos o cuáles son aquellos debates, digamos, que se brindan en relación a estos trabajos, a estos puestos laborales, en relación a la justicia y el bienestar de la persona, o sea, como trabajador. Entonces, es una lógica que las autoras lo trabajan bastante bien, porque tiene que ver con nuestro social neuquino, y con educación también se imbrinca en esas lógicas, y por lo cual debiéramos estar atentas con esta problematizadora, no una mirada que solamente recoge que sucede así, y tiene que ser así.
sino una mirada que problematice esa relación que establecen los jóvenes que salen de la escuela secundaria con este ideal. Exactamente, sí, ahí Guillermo dice el famoso Petroca. Este imaginario, que hoy lo podemos citar como el Petroca, está muy imbrincado en el curso incluso político, ¿sí? Entonces creo que es oportuno poder trabajar estas cuestiones que a veces ni siquiera las reflexionamos desde los lugares donde trabajamos, pero que sí están dentro del imaginario de estudiantes que vienen a sus espacios laborales, pero que también, por ejemplo, en mi caso, me pasa en el último año. Yo psicología en tercer año del turno noche y trabajo con adultos, y sí hay un fuerte imaginario donde lo más redituable, lo más fácil es un trabajo ideal que me genere plata, y dentro de los que son los perfiles que ellos buscan son los trabajos relacionados al petróleo o los trabajos relacionados a aquello que tiene que ver con las fuerzas, ¿sí? Ya sea policial, ejército. Entonces, estos imaginarios son los que uno se tiene que replantear como educador, en el caso de ustedes como instructores, qué ofrecemos a estos jóvenes, digamos, desde la posibilidad de reflexionar dentro de estos imaginarios, de estos discursos que sostienen ellos, estos ideales, poderlos trabajar dentro del aula para por lo menos problematizarlos, ¿sí? O sea, brindarles como ciudadanos, en esta medida, eh, darles al menos esa reflexión, ¿sí? Que se permitan reflexionarle y que se permitan dar cuenta de eso. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está Danilo, en el campo se estudia en el senior de mi viejito. El termo vuelve a decir, bueno, el petrolero es la medida, es el paradigma que, bueno, en las dos últimas autoras van a hacer una fuerte, digamos, tensión entre la secundaria neuquina y el mercado laboral. Tensionan esta relación, y es muy fuerte porque no, la tensionan no desde un lugar descriptivo, sino desde un lugar de la formación para el trabajo. Es decir, bueno, lo que ahora vamos a ver con Tenti Fanfani, digamos, cuáles son estas tensiones que se generan en estas teorías y cómo se imbrincan dentro de lo que es la educación secundaria, pero que también se imbrincan, digamos, dentro de la formación profesional, ¿sí? Y dentro de los centros de formación, respecto a esta relación que tiene el centro con el contexto, ¿sí? Por eso es bueno abrir la mirada, sostener la mirada crítica, porque esta es la mirada crítica que también tenemos que darle a los jóvenes, o sea, poder discutir, ¿sí? Poder discutir, obviamente, con ciertas categorías, traerlas, trabajarlas con ellos también, para esos esquemas, romper esos paradigmas, esos discursos y esos discursos imaginarios, esos imaginarios sociales que se generan en esta relación de ideales, que bueno, que debiéramos trabajarlos con ellos, junto con ellos, porque la escuela prepara para eso, y eso Tenti Fanfani lo va a decir en un principio, cómo esta relación educación-trabajo es un campo de disputa, es un campo de muchas interrogaciones, de muchas tensiones, y que no viene desde ahora, ¿sí? Viene desde una cuestión histórica social de la Argentina, ¿sí? Una de las autoras que vamos a ver van a hacer un recorrido, una genealogía de esta relación educación-trabajo, donde, bueno, en un principio la educación, digamos, era el motor de movilidad social, ¿sí? Aquel que estudiaba podía hacer directamente de un sector a otro y le permitía directamente la inserción laboral. Entonces hacen un recorrido específico sobre qué brinda la educación y qué brinda en esa relación con el trabajo. Entonces van haciendo un recorrido, una genealogía, y van teniéndose en algunas franjas, algunas etapas de la historia argentina, y van diciendo cómo fue esta relación educación-trabajo, y cómo hoy, dentro de lo que es el contexto de la posmodernidad, toman la categoría de juventud como sujeto,
y bueno, y ahí van desarmando, digamos, todos estos últimos cambios sociohistóricos que tuvimos en los últimos 20 años en la Argentina, y van a dar, digamos, cuáles son esos sentidos que adquiere esa relación, no producción, educación-trabajo, sino trabajo, educación y jóvenes. Y ahí van haciendo un análisis social, donde van a hacer diferentes análisis o niveles, van a hacer sobre estas tres instituciones, sujetos e imaginarios de estos jóvenes para poderlos poner en tensión. Así que bueno, eso de lado, así les comento que va a ser un poco, a ver, ¿cuál sería la palabra? Un poco tediosa en función de la lectura, en función de que sí o sí nos tenemos que permitir esta lectura, pero que también implica mucho desarrollo de categorías conceptuales, y la idea es hoy proponer estos dos casos para que ustedes se vayan con una idea de lo que se les va a pedir en la unidad número 2, ¿sí? A veces no sabemos qué lugares caracterizamos o no tenemos la información de cómo caracterizar los centros de formación profesional, entonces una primera aproximación sería ir trabajando estos dos casos prácticos y poder ir trabajando en función de eso las caracterizaciones de sus propios centros, ¿sí? Así que bueno, eso es como la semana que viene no van a tener clases, eh, van a poder tener la posibilidad de solamente leer, no va a haber desarrollo de ningún trabajo, pero sí pensando que vayan imaginando cómo va a ser esta segunda entrega en este cierre de la unidad número 2, a partir de los autores que vamos a ir trabajando, pero también de estos casos prácticos que vamos a traer en encuentros para que ustedes desarrollen esta mirada macro, mirada de contexto, digamos, situar el centro en este contexto, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir al primer desarrollo, digamos, esta primera entrevista, que la van a ver a través de una entrevista radial que le hacen a Tenti Fanny. Nosotros vimos al principio, recuerdan, vimos al principio a este autor. Voy a subir el libro, solamente subí, vamos a hacer un análisis también, no solamente digamos desde la vista, sino desde lo que él propone dentro del libro sobre esta relación trabajo y educación, y cómo tenemos que ir desarmando cómo tenemos que deconstruir estos imaginarios que hay en relación a este mito. Pero les voy a subir el libro, retomen, en algún momento incluso lo puedan desarrollar dentro de sus espacios, dentro de los que son sus módulos, en los centros de formación, como para que ustedes puedan trabajar con sus estudiantes, con aquellos que vienen, para ya sea despertar, digamos, curiosidad, interrogar, tensionar algunas cuestiones que traen nuestros estudiantes, nuestros destinatarios, y desde ese lugar poder trabajarlos. Así que bueno, ahí propongo propongo ver el video. A ver si... Ustedes dicen si se escucha o no. A ver, porque... En esta mañana de domingo. ¿Cómo le va, Emilio? Gracias por recibirnos, por atendernos a Falta en Vido. ¿Se escucha? Sí, Sí, profe, profe. se escucha bien. Bien, buenísimo, ahí vamos. Federico, buen día, un gusto. ¿Cómo está, Emilio? ¿Bien? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Pero muy bien, muy viajero lo suyo, ¿eh? Muchos viajes. Viaje de cabotaje. Está bien, muy bien.
Emilio, bueno, lo convocamos nuevamente para un tema que siempre es interesante. Recordemos, como decía Federico, coautor Emilio Tenti Fanfani de Mitomanías de la Educación Argentina. Y hablando de mitos, Ujú. ¿cómo podemos encarar este tema de la relación entre el sistema educativo, entre la oferta educativa y el mundo del trabajo? ¿Qué reflexiones puede compartir con nosotros al respecto, Emilio? Mira, es una relación compleja. Algunos creen que es más simple y buscan una especie de ajuste entre lo que produce la escuela y lo que demanda el mercado de trabajo. Yo creo que esto es un imposible, porque imagínate, mercado de trabajo y sistema escolar son dos mundos que tienen su propia lógica, que se desarrollan conforme a una serie de factores que son propios y específicos. Es muy difícil lograr que se ponga de acuerdo, digamos, que encaje perfectamente lo que podría ser la demanda, los perfiles de demanda del mercado de trabajo en términos de conocimientos, de competencias y de actitudes, en cantidad, calidad, con lo que puede ofrecer el sistema escolar. La formación lleva un tiempo, digamos así. Formar a un individuo y habilitarlo para que pueda desempeñar alguna tarea en el mercado de trabajo lleva años. ¿Cómo hace el sistema escolar para prever cuál va a ser la demanda, qué tipo de conocimiento, de habilidades se van a requerir de aquí a 5, 10, 15 años? Es casi imposible preverlo porque el desarrollo de la economía, de la ciencia y la tecnología, digamos, son en muchos casos impredecibles. Claro. Hay una frase, una muletilla, que se escucha habitualmente en ciertos dirigentes, y es que, bueno, tenemos que educar para... La educación es la llave para progresar, para generar trabajo. Y muchas veces en esta idea hay una falsedad, ¿no? Porque una cosa es que el Estado genere la oferta educativa, ¿no? Que Sí. mejore la oferta educativa. Otra cosa, como usted de alguna manera estaba expresando recién, es la determinación de la demanda. ¿Quién define la demanda educativa, no? La relación entre oferta y demanda educativa, perdón, es un juego complejo y muchas veces el mercado, las multinacionales, en el caso de los países subdesarrollados como Argentina, determinan qué tipo de trabajadores necesitan, qué tipo de demanda laboral en definitiva necesitan, ¿no? Esto es algo que se escucha habitualmente por parte de los políticos. Sí, lo que el sistema escolar puede hacer es la primera formación, la formación general básica. Luego, los conocimientos específicos que demandan un puesto de trabajo en una organización productiva determinada, esos son competencias, digamos así, que las tiene que formar la propia empresa. Es muy difícil que la Facultad de Ingeniería pueda producir ingenieros en cantidad, en calidad y en oportunidad tal como lo requiere el mercado de trabajo. Digamos, la cuestión tiene que formar a alguien, un ingeniero que tiene así de competencias generales, que lo habilitan luego para ajustarse a las demandas específicas del puesto de trabajo que va a ocupar. No es que va a haber un ajuste inmediato entre el puesto de trabajo y el título, digamos, del poseedor del título. Claro. Siempre la formación va a continuar toda la vida y hay ciertas formaciones específicas que tiene que proveer la propia empresa. Por ejemplo, si uno es un administrador de empresa, un contador, si el contador va a trabajar en UNICEF y hacerse responsable del manejo financiero de UNICEF, va a tener que aprender una serie de reglas que tiene el manejo contable de UNICEF, que es específica de UNICEF, que no es no es de la empresa Ford ni de la empresa Microsoft. Cada empresa tiene su propio soft, tiene sus propias tradiciones, sus propias lógicas de gestión, de administración de los recursos financieros. Y bueno, esa demanda específica la tiene que proveer la propia empresa. Lo Ahora, que sí debe proveer el sistema escolar es un tipo que tenga una capacidad básica y una capacidad de seguir aprendiendo toda la vida. sin duda, sin duda. Ahora, Emilio, el Estado también no tendría que intervenir en la generación de demanda No, bueno, laboral. el Estado tiene la responsabilidad en primer lugar de la primera formación, que es Sí, la sí. formación básica general para todos los ciudadanos. Esa es la educación obligatoria, esa no está orientada específicamente a puestos de trabajo, está orientada a desarrollar ciertas competencias genéricas que son fundamentales, que yo siempre los concentro en dos grandes competencias, que es la competencia expresiva, tiene que ver con la comunicación,
con el lenguaje en el sentido amplio, que es mucho más allá que la ortografía, que la gramática, que la caligrafía, sino que es la capacidad de ponerle forma a nuestras ideas, nuestros pensamientos, etcétera, y el cálculo. Son dos competencias que son necesarias para seguir aprendiendo toda la vida, para aprender economía, para aprender sociología, para aprender ingeniería o medicina, digamos, son competencias genéricas, esa es la forma de la educación general básica. Después la formación ya más compleja, más orientada al mercado de trabajo, la formación de los adultos, digamos, de jóvenes y adultos, en la que puede dar la universidad o las instituciones que tienen como específica responsabilidad desarrollar competencias más ligadas al desarrollo de capacidades productivas de las personas. Eso también las tiene que proveer el Estado. ¿Por qué? Es una toma de posiciones, Sí, porque sí. estamos hablando de conocimiento, ¿no? El conocimiento es el gran debate de la sociedad contemporánea. Hay dos grandes posiciones típicas. Algunos consideran que el conocimiento es un bien de mercado, o sea, a cuyo acceso se llega a través de la capacidad adquisitiva de las personas. Otros piensan que el conocimiento es un bien público. Y entonces, si es un bien público, es un derecho de todos los individuos de la sociedad desarrollar conocimientos. Si es un derecho, es una responsabilidad del Estado. Si no es un derecho, es una mercancía, es decir, es algo que se compra y se vende del mercado, y digamos que depende de la capacidad adquisitiva de la persona, entonces el propio mercado es que tiene que, la lógica del mercado es la que tiene que proveer el servicio. Ahora, en Argentina tengo entendido que a través de la legislación, la deliberación democrática, el marco legal, se ha definido el conocimiento como un derecho de las nuevas generaciones y de los ciudadanos. Entonces, si es un derecho, al igual que todos los derechos, inevitablemente implica una responsabilidad muy fuerte del Estado proveer ese bien o ese servicio. Claro. Está claro, y esto yo recuerdo que lo habíamos conversado en el encuentro que tuvimos el año pasado con usted, Emilio, el sentido de que abordábamos nuevamente el punto de hasta cuándo puede intervenir o que sea materia del Estado, y hacíamos un repaso de lo que fueron los últimos años del kirchnerismo, en donde también fue de la mano el tema de la inclusión social, pero en esa oportunidad también de analizar ese tema, nos apuntaba a algo que es interesante, que no solamente se debe apuntar a los niños, sino que también tiene que haber un apartado fundamental que tiene que ver con el conocimiento y la formación de los maestros, de los docentes. Sí, bueno, especialmente, mire, hay una serie de conocimientos básicos, digamos, cuyo aprendizaje requiere necesariamente de la intervención de un agente especializado y de una institución, más que de un agente, de una institución, o sea, conformada por agentes que se llama la escuela. Hay ciertas cosas que solo en la institución especializada, donde actúan individuos especializados que poseen una serie de conocimientos específicos, pedagógicos y de contenido, que es lo único que puede garantizar que desarrollar de forma masiva estos conocimientos en la población. Por eso el sistema escolar está básicamente compuesto por profesionales de la educación. El aprendizaje requiere la intervención de estos profesionales de la educación, porque el sistema escolar es un sistema intensivo en fuerza de trabajo. Debe tal que la cantidad y calidad de los docentes se convierte en un elemento estratégico fundamental para garantizar el derecho a la educación. Claro. Por eso es tan importante la formación inicial y permanente de los maestros, así como la fortaleza de las instituciones